Hola, bienvenidos al canal. Hoy vamos a plantar boniatos usando el método que para mí funciona mejor, que es por esquejes enraizados. Para sacar esquejes de boniato, lo primero es ponerlos en remojo durante 24 horas para eliminar cualquier posibilidad de que los hayan rociado con antigerminantes en la tienda de alimentos. Pasadas 24 horas, los ponemos en una maceta con tierra. En tan solo 4 semanas ya han aparecido algunos brotes con los cuales trabajar. Estos brotes los separamos de los boniatos y los ponemos en agua hasta que comiencen a salir raíces. En tan solo 5 días, miren cómo han brotado raíces de estos esquejes. Ahora es el momento de ponerlos en macetas con tierra para que sigan desarrollándose. Mientras tanto, preparo el bancal donde serán plantadas en un par de semanas. Como ya coseché las cebollas, tengo espacio libre para los boniatos. Esta rotación ayuda a que el suelo no se agote en los mismos nutrientes. Para preparar el terreno, lo primero es limpiar los restos de la cosecha anterior. Luego aflojamos un poco la tierra y agregamos un poco más de materia orgánica, que en mi caso es estiércol de vaca. Después de un par de semanas, las plantas ya están listas para ir a la tierra. Voy a plantar 6 boniatos en este bancal, a una distancia de 40 centímetros entre ellas. Para eso preparo 2 hileras de caballón, que dan más espacio para que los tubérculos se desarrollen. Los boniatos necesitan sol directo todo el día porque son un cultivo de clima cálido. Si no reciben suficiente luz, crecen más lento y producen menos. Por eso este es el último cultivo que siembro en la temporada. Así me aseguro de que aprovechen todo el calor del verano y se desarrollen bien. Relleno el espacio entre caballones con más estiércol de vaca. Creo que así tendrá más espacio y nutrientes para formar muchos boniatos. Hoy toca cambiar la paja del suelo de la casa de los conejos y voy a aprovechar esa paja como acolchado para el bancal de los boniatos. La paja mezclada con estiércol de conejo es un recurso orgánico excelente, siempre que la dejemos secar unos días antes para que el amoníaco de la orina se evapore y no dañe las plantas jóvenes. Una vez seca, esta mezcla funciona como un acolchado muy completo. Primero porque la paja actúa como cualquier buen mulch, reduciendo la evaporación del agua, ayudando a mantener la humedad del suelo. Esto significa menos riegos y plantas más estables, sin esos ciclos de seco, mojado
que tanto las estresan. También ayuda a controlar las malas hierbas, porque al bloquear la luz evita que germinen semillas indeseadas. Y además mantiene la temperatura del suelo más equilibrada. Pero lo más interesante es lo que aporta el estiércol de conejo. A diferencia de otros estiércoles, el de conejo es rico en nutrientes, especialmente nitrógeno, fósforo y potasio. Y además es un material seco, fácil de manejar y con bajo riesgo de quemar las plantas cuando ya ha perdido el exceso de amoníaco. Con el tiempo, este acolchado se va descomponiendo y mejora la estructura del suelo. Alimenta a los microorganismos y atrae lombrices, que son las mejores aliadas para tener un bancal suelto y fértil. En resumen, esta paja que estoy retirando ahora no es un residuo, es un recurso perfecto para cerrar el ciclo dentro de la finca. Ahora la dejo secar unos días y cuando esté lista, la extenderé sobre el bancal. Es una forma sencilla de aprovechar todo lo que tenemos a mano y mantener el huerto funcionando de manera más natural y sostenible. Ahora solo queda mantener la humedad y esperar a que las plantas sigan creciendo bien. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.